grabando videos de administración de memoria. Continuamos con la administración por paginación. Recordemos el esquema básico de la paginación. El compilador genera una dirección lógica que va a estar dada por el número de página y el desplazamiento. Lo va a leer mediante una máscara, asignándole una cantidad de bits al número de página y una cantidad de bits al desplazamiento. Por lo tanto, automáticamente son siempre potencia de 2 el tamaño de la página. Esto es lo que maneja la CPU. Con el número de página vamos a la tabla de páginas, usando como puntero el número de página. Si la página ya está en la RAM, vamos a ir a leer una pequeña tablita auxiliar, la tabla donde nace cada una de las páginas, validar su dirección verificando que esta longitud no exceda. Tenemos otra tablita más que nos dice el tamaño total de la tabla de página, o sea, lo que es soporte por hardware. Y con esta dirección base se la vamos a sumar al desplazamiento, dirección base más desplazamiento, y esto nos va a dar la dirección física. De esta manera, el esquema de paginación resuelve la administración y, como decíamos, la MMU es la que resuelve la dirección física, el programador y la CPU solo ven la dirección lógica. La dirección lógica arranca siempre desde cero en cada uno de los programas cuando están compilados, y es en el momento de carga en el cual el loader va a ir cargando la tabla de páginas, con una generación dinámica de la misma, o sea, en múltiples ejecuciones va a estar en distintos lugares cada una de las páginas. Y habíamos repasado la TLB, no está dibujada, la PTBR, etcétera, las distintas tablas de auxiliares que nos permitían trabajar esto, y decíamos por lo tanto que típicamente teníamos un 98% de aciertos en la TLB, lo cual hacía que tuviéramos una sola lectura a la tabla de páginas por cada vez que buscábamos la resolución. Luego la encontrábamos en la TLB y íbamos a la RAM. De cada 100 direcciones, 98 veces, una sola vez a leer el dato, así que las velocidades siguen siendo aceptables. Así que teníamos todo bien y andando muy bien a fines de la década del 80, principios de la década del 90, con la tabla de páginas ya cargada en la RAM. Y por supuesto la ley de Moore siguió siendo activa, o sea, 1994 teníamos 4 megas u 8 megas de RAM, y cada 2 años por la misma plata nos daban el doble de RAM, 8, 16, 32, 64. O sea, cuando empezamos este siglo era común que las computadoras ya manejáramos 256 o 512 megas de RAM. Ahí tenemos un problema muy serio. En primera instancia, la capacidad de direccionamiento, el espacio de direccionamiento, que ya estaba en 32 bits, hasta los 4 GB no tenía problema. Más aún, algunos sistemas operativos muy usados, como el Windows XP, no usaban el último bit para direcciones, lo usaban por un sistema de protección de páginas, así que tenía una capacidad de direccionamiento de menor de los 4 GB. En la familia Unix usaba los 4 GB, así que no era un problema del tamaño del espacio de direcciones. Los procesos no estaban consumiendo, no están consumiendo esa cantidad de RAM. El problema es otro, el problema es la longitud de la tabla de página. O sea, recordemos
que era la PTBR, Page Table Base Recorder. ¿Ya? Un numerito que guardamos en una tabla en la MMU, donde está la dirección base, donde en la RAM guardamos la tabla de páginas. O sea, nosotros en la RAM va a haber una parte que va a ser la parte del kernel, toda una parte de la RAM va a estar asignada a guardar la tabla de páginas. ¿Qué longitud va a tener una tabla de páginas? Bueno, si la longitud de la palabra de páginas, si estamos con 32 bits, 4 bytes, pero nuestros procesos ya tienen 1.000.000 de páginas. O sea, son procesos con 1.000.000 de páginas a 1K cada página. Nos vamos a estar en procesos de giga. Pero podemos tener 500.000 páginas, 200.000 páginas, 200 megas, 500 megas. Eso es lo que ocupa un proceso. Pero entonces esa tabla de páginas es enorme y su asignación es contigua. Los únicos dos datos que tenemos de esa tabla de páginas es dónde empieza, que lo tenemos guardado en la PTBR, y en otra pequeña tablita, la Page Table PTRL, si mal no me acuerdo, Record Length, cuánto mide de largo. Esto nos va a servir para validación. Si resolvemos una dirección mayor, que es una dirección inválida. Esto obliga a que toda la tabla de página del proceso violeta esté asignada en forma contigua en un lugar en la RAM. Simplemente porque la voy a resolver haciendo una cuenta bastante sencilla, que es leer este registro, la dirección base de la tabla, más el número de página multiplicado la longitud de registro. Esto me va a dar a dónde venir a leerla. Pero como estoy sumando longitud de registro más, ese más implica que tiene que estar cada dirección pegada una al lado de la otra. Y si tengo 200.000 páginas, este espacio tiene que ser un espacio contiguo. Todo el vector está guardado, todo junto. Cada datito, uno pegado al otro. Entonces, ocupé con el proceso violeta. Vamos a ver si tenemos fibrones de color. No sé si están activos. Con el proceso rojo, etcétera. Pero terminó el proceso violeta, que ocupaba 250.000 páginas. Y ahora doy de alta a un proceso que tiene 230.000 páginas. Tengo un hueco acá. Entonces lo cargo en ese lugar. Pero me van a quedar 20.000 registros sin usar. El espacio para 20.000 registros sin usar. ¿Por qué? Porque en la tabla de páginas tengo muchas páginas. Muchas en el espacio para las tablas de páginas. Tengo cargadas las tablas de páginas de muchos procesos. Esto es muy parecido al ejemplo que habíamos dado del tablón, donde teníamos sentadas las familias una al lado de la otra. La primera vez, perfecto, ocupábamos el tablón. A medida que se levantaba una familia y venía otra familia, nos iban quedando sillas vacías. Acá nos pasa exactamente lo mismo.
En la medida que van terminando procesos y generándose nuevos procesos, todo el espacio de la RAM asignado a guardar las distintas tablas de páginas se va a ir fragmentando, va a sufrir fragmentación externa, simplemente porque los nuevos procesos no tienen exactamente la misma cantidad de páginas que el proceso anterior. Y como tiene que entrar en ese hueco todo, lo que vamos a ir es poniendo procesos más chicos. Y entonces ese espacio de direcciones para guardar tablas de páginas, van naciendo procesos y muriendo procesos, ese espacio se va fragmentando. ¿Y cómo resolvemos la fragmentación? Bueno, ya lo sabemos. La fragmentación externa, que es tener recursos no utilizados, que no están asignados, simplemente porque el tamaño que nos quedó libre es muy poco, lo resolvemos utilizando paginación. Entonces nace la paginación jerárquica. O sea, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con una dirección de páginas que va a estar constituida por un número de página externa y un número de página interna. A ver, para que esto nos quede, vamos a dar algún ejemplo para que nos quede un poco más simple antes y luego de explicar en el próximo video la paginación jerárquica. Cuando uno imprime un libro, escribe un libro, le dicen, bueno, mira, 300 páginas, 400 páginas. Uno puede tener libros un poquito más finitos, chiquitos o más gruesos, pero cuando uno tiene la historia, por ejemplo, una colección de historia, lo que nos va a pasar es esto. Nos va a pasar que el editor dice, ¿cuántas páginas tiene tu historia argentina, señor Ricardo Levene? Ah, no, nuestra página tiene 12.500. Ok, un libro de 12.500 páginas es imposible de manejar. Entonces el editor dice, mira, perfecto, lo vamos a imprimir en 10 volúmenes, en 12 volúmenes de 800, 1000 páginas cada uno. Y entonces ahora la referencia que vamos a tener no va a ser simplemente número de página y palabra dentro de la página, que es la que tenemos, sino que ahora vamos a referenciarnos a esto mediante número de libro, número de página dentro del libro y número de palabra dentro de esa página de ese libro. ¿Por qué? Porque no es manejable un libro de miles y miles de páginas. Esto no es nada nuevo. Esto de hacer niveles jerárquicos lo venimos usando hace 2000 años. El ejemplo tradicional más simple son las citas bíblicas. Cuando nosotros nos queremos referenciar a dónde están los 10 mandamientos, va a decir Éxodo, o sea, el libro en el cual está, primera referencia que yo tengo, y luego sí va a venir capítulo y versículo. O sea, nos vamos a tener una dirección compuesta que va a tener múltiples campos. En nuestro caso va a ser dirección externa, dirección interna y desplazamiento. Esto nos va a permitir manejar tablas de página muy grandes sin necesidad de asignar espacios contiguos a ellas. Y de esa forma resolver esto y sobre todo resolverlo cuando sigamos teniendo más memoria y cambiemos de 32 bits a 64 bits
la dirección de la longitud de página. Nos vamos a ver en el próximo video.